Les voy a hablar sobre Alomonas, que aislamos de un lago hipersalino. Este lago hipersalino está en Nayarit y la isla, bueno, está dentro de una isla. La isla es la isla Isabel. Está a unos 30 kilómetros del continente y está a la mitad de camino de las Islas Marías, lo que solía ser una prisión. Nuestra versión mexicana de aquellas prisiones en islas, ¿no? Como podemos observar, es un lugar muy pequeño, mide aproximadamente 2 kilómetros cuadrados, su origen es volcánico. Cuando la placa de Cocos, hubo movimientos tectónicos, esto emergió, pero en realidad esto solía ser un volcán, hace millones de años. Tiene una temporada anual de lluvias, que va de junio a octubre. Se clasifica como un bosque tropical todo el ambiente que tenemos. Podemos ver que hay mucha vegetación. Algo interesante es que no hay agua dulce dentro de la isla. Hay dos cuerpos de agua, pero ninguno de los dos tiene agua dulce. Y a partir de 1980 fue clasificado como un parque nacional. Hay cierta explotación, sobre todo pesquera y ecoturística, porque, bueno, además de, tiene una importancia biológica, pero pues hay un atractivo importante para hacer actividades de buceo. Además, es un lugar donde hay anidación de diferentes aves, como los bobos de patas azules, que son muy graciosos. Mientras están ahí, uno caminando por la isla los puede ver en ciertos lugares, y hasta eso son relativamente amigables. También tenemos pelícanos, algunas fragatas, que pues sí son pues, muy impresionantes ver estos animales con estas bolsas rojas que hacen un ruido bastante extraño. Y bueno, tenemos que es un sitio de nacimiento y de alimento de ballenatos, de ballenas jorobadas. Además, también tenemos diferentes reptiles, como algunos garrobos, y una cantidad ingente de mosquitos. ¿Por qué? No tengo idea, pero quizás es lo único feo de estar en esa isla. Bueno, pero pues, ¿esto tiene algún lugar extremo? Todo pareciera que no, ¿no? Pinta como una isla relativamente paradisíaca, donde hay muchos animalitos muy bonitos. Pues sí tiene un lugar extremo. Creo que todos entendemos que, como ya comentaron hace rato, los lugares extremos pueden estar en cualquier parte, hasta dentro de nosotros mismos. Este tiene un lugar extremo, y el lugar extremo son los cuerpos de agua que les mencioné hace rato. No es agua dulce, es un agua hipersalina. Está en el extremo noreste de la isla, el cuerpo principal, es un lago cráter, y hay un cuerpo muy pequeño que, bueno, parece más un pequeño charco. En la primera sesión del primer día decía alguien alguno de los doctores, que no había en las universidades un programa o una materia que tratara sobre extremófilos. Sí lo hay. En la UAM Lerma tenemos la materia. De hecho, justamente aquí en una colecta que hicimos hace 2 años está uno de los grupos que ha tomado la clase, y bueno, les estamos dando una pequeña explicación de la isla y del lago. ¿Y por qué podemos considerar un ambiente extremo a este lago cráter? Bueno, como les comenté, tiene una naturaleza volcánica. Es un cuerpo de agua relativamente pequeño, de un diámetro de unos 270 metros. Está hundido, tiene unas paredes de 19 a 25 metros. Y es un cuerpo de agua meromíctico sin salida al mar. Que sea un lago meromíctico quiere decir que tiene diferentes estratos, diferentes capas, con diferentes condiciones. Tiene una profundidad aproximada de 25 metros. En la última colecta yo iba a ser el voluntario para entrar aquí, pero por fortuna mi asesor se apiadó de mí y no me dejó entrar en este cuerpo de agua, que además tiene un pH que va por ahí de los 7.5, en algunos estratos a los 10. Y algo importante, quizás lo que llama más nuestra atención, pues es la salinidad, que dependiendo del estrato va de 6 al 10%. En algunos estratos además tenemos un 0% de oxígeno disuelto. Y bueno,
como no es un cuerpo de agua dulce, como las fotos, bueno, aquí no se ve muy bien, es un cuerpo lleno de, es un cuerpo de agua verde que no tiene un atractivo para el turista. Realmente es una caminata que se hace, se les enseña, se les habla un poco de esto y pues nadie tiene como ganas de interactuar con esta agua cáustica. Comparándolo con otros lagos, con otros lugares alcalófilos, tenemos que lugares como el famoso lago Mono en Estados Unidos o algunos lagos en África como Bogoria, Nakuru o Eimenteita, disculpen, no hablo Zulu, pues estamos dentro de los valores, ¿no? 9.4 de pH en promedio, como ya les había mencionado, y salinidad de 6.8. Y pues, de verdad que esto es un lugar adecuado para estos pequeños amiguitos halófilos. Antes de nosotros, pues realmente no había alguien que hiciera estudios asociados a microbiología sobre este lugar. Hay muchos estudios de la UNAM, y es algo que no les mencioné. Ellos trabajan, tenían una estación y tienen a un investigador que trabaja con los bobos desde hace aproximadamente unos 30 años, no recuerdo, un poco más. Y hay muchas personas que trabajan también con los reptiles del área y con la parte de marina. Pero antes de nosotros, a nadie le había interesado esa agua cáustica, fea. Entonces, en el grupo de investigación tenemos hasta el momento 2 papers, uno que habla sobre la diversidad bacteriana y otro sobre un estudio que hicimos acerca de cianobacterias. Bueno, el trabajo del que les estoy hablando, pues tiene muchas vertientes. Ahorita solo les voy a hablar de una, y que también nos va a llevar por un paseo en el tiempo, como ya habíamos visto, estas técnicas viejas, artesanales, como la PCR-DGGE o como la pirosecuenciación y todo eso, pues sí, también tuvo un trasfondo de este sentido. Como les muestro aquí, están las técnicas a la antigua, viejitas. Tenemos un cultivo en un medio LB al que le agregamos sal, y ahí pudimos observar que crecían principalmente bacterias del género Alomonas, mayormente Alomonas venustas, y bueno, DGGE siempre fueron un problema, fueron artesanales. Podemos observar en este DGGE, si llegaron a conocerlo o si saben un poco de la teoría que hay detrás de esto, el DGGE pues es una técnica de fingerprinting. Entonces lo que queríamos buscar o lo que se buscó en su momento eran esas bandas. Como observan, pues hacer ese tipo de técnicas era muy complicado porque tenemos una cantidad de bandas muy grande y bueno, se pudo extraer alguna de esas bandas, se hicieron cortes y estas secciones que les muestro corresponden a secuencias que después fueron reamplificadas mejor dicho, y que eran alomonas. Ahora, viajando otra vez por el túnel del tiempo, llegamos a estudios que se hicieron con pirosecuenciación, con 454 de Roche, y encontramos, igual que las gamma proteobacterias y que las alomonas eran los principales habitantes de esta agua. Entonces, por eso decidimos secuenciar tres cepas que teníamos ahí, que fueron identificadas como Alomonas venusta, más una cepa tipo que gentilmente se nos fue facilitada en la estación de investigación del CSIRIN, la cepa tipo que fue aislada en Hawái, si no mal recuerdo, y bueno, a esta cepa se le hizo una secuenciación de Illumina, y pues sí, todo seguía indicando que era Alomonas venusta. Alomonas venusta es un microorganismo que no es muy estudiado, no ha sido muy estudiado. Creo que hace justicia al género o a la palabra de halófilo, porque etimológicamente significa unidad que vive en la sal.
Venusta, su apellido, su especie, significa hermosa o bello. Y fue primeramente reportada, como ya les mencioné, en Hawái, y tuvo toda esta historia de cambios de nombres. Es una gama proteobacteria, como ya les había mencionado, con un metabolismo heterótrofo, gram negativa, bacilo. Y esto de que sea heterótrofo tiene mucho sentido porque tampoco les dije que el lago cráter está siempre siendo bombardeado por las aves que están ahí. El contenido de nitratos y de fosfatos es muy alto por toda la cantidad de materia orgánica que cae como proyectiles. Bueno, Alomonas venusta ha sido identificada en agua marina, en lugares hipersalinos, en suelos y cuerpos de agua hipersalino. Los estudios que hay sobre ella principalmente están ligados a la producción de polihidroxibutirato, bioplástico, y bueno, también lo que nos interesa es que es halófila, que va desde lo ligeramente halófilo a lo moderado. Cuando alguna vez me equivoqué en un experimento, llegó a crecer hasta por ahí de 14% de sal, le puse un poquito más de sal y sigue creciendo. Y es bastante bella, como ya les dije, le hace justicia a su nombre y apellido. Ahora, ya que teníamos la secuenciación Illumina, pues bueno, se hizo todo un análisis bioinformático, todo en la línea de comandos, línea de comandos que para muchos es una pesadilla. Pues bueno, todo esto se hace aquí. Les muestro un poco así como muy rápido, se midió la calidad en un programa, luego se cortaron las secuencias, se unieron, fueron ensambladas con Spades, luego se vio la calidad de estas secuencias, los genomas fueron comparados, fueron puestos en Syntenia, fueron anotados y se realizó una comparación entre los genomas para conocer el pangenoma que estaba presente. Esta es una imagen donde les muestro cómo quedan los círculos concéntricos exteriores, muestran a los genomas que fueron reconstruidos, tomando como base un genoma de Alomonas, también de Alomonas venusta, que ya fue secuenciado hace como 2 años. Y bueno, podemos ver que la reconstrucción es parcial, esto queda de momento como un draft genome, pero bueno, vemos que sí está ligada, concuerda mucho entre ellas y que tenemos relativamente pocos espacios con falta de información. Al momento de hacer la anotación podemos ver que la gran mayoría de los genes que encontramos, si fueron anotados, están ligados a ciclos, a rutas metabólicas del metabolismo primario. Y bueno, aquí podemos ver una imagen de la Syntenia, podemos ver que la localización de los genes en la mayoría de las muestras, bueno, en 2 de las muestras, de las cepas, perdón, pues está relativamente bien acomodado. Pudimos obtener un número de proteínas que más o menos oscilaba por ahí de las 4000. Dentro de esas, pues, las proteínas con función anotada eran más o menos unas 2/3 partes, y bueno, tenemos el restante como proteínas hipotéticas o con funciones esperadas. Al comparar los genomas entre ellos, podemos ver que aunque son la misma especie, tienen cierta divergencia. Y bueno, en la parte de comparación ya del pangenoma, podemos observar cómo los círculos concéntricos interiores nos muestran que efectivamente el genoma core, la parte que está conservada, es muy alta, teniendo ciertas zonas con divergencia. Esto se los muestro un poco más a detalle. La parte del núcleo del genoma, el core genome, esta es la parte en la que vemos una conservación total. Esto es como si fuera un zoom de esta primera imagen. Y el shell genome, o sea, los genes que son como accesorios, podemos observar que tenemos algunos que son, perdón, los singletones que son solo expresados por una cepa, y el shell genome que algunas cepas tienen y otras no. Por ejemplo, podemos observar eso en estas imágenes, en estos círculos concéntricos, que están conservados, algunos sí, otros no, sobre estas cepas. Y bueno, aquí está una gráfica de pastel en el cual les muestro cómo quedan el core y los genomas shell. Podemos observar que, bueno, se sale de la pantalla, que sí, efectivamente tenemos una gran cantidad de genes que están como núcleo y algunos genes accesorios. Digo, los genes que están como núcleo nos interesan
pero realmente quizás los más interesantes son los que podemos encontrar en los genomas individuales, que nos pueden sugerir alguna diferencia entre estas cepas. Y bueno, tenemos una gráfica de acumulación de genes. Les muestro que después de la secuenciación de 4 genomas, podemos ver que la cantidad de genes únicos es relativamente estable. En esta otra les muestro también lo mismo, la cantidad de genes conservados va disminuyendo, perdón, al revés, la cantidad de genes conservados va disminuyendo conforme vamos aumentando genomas. Y bueno, esto es de momento lo que les quería presentar, pero pues tenemos diferentes cosas que van corriendo relativas a este proyecto. Muchas gracias. Preguntas. Limpio, hola, número 1, ya te iba a preguntar de tus genes accesorios y de tus genes únicos, pero en las últimas gráficas los estás poniendo, ¿verdad? Sí, así es. Ok, los Shell Genomes, ¿por cuántas cepas están compartidos? Eso depende, como les mostraba en la imagen, y es ahí donde podemos trabajar un poco más, porque el Shell Genome, o sea, no quiere, estos son los singletones, perdón, algunos están compartidos entre sí, es decir, por ejemplo, esta región se comparte únicamente entre HBN7, que así nombré a una, y la cepa 4, esta región. Sin embargo, esta otra región de aquí no es compartida. Entonces, es ahí donde hay algunas divergencias que debemos de tomar en cuenta y que realmente están presentadas como en los singletones, en los genes que son únicos de cada cepa. Ok, ¿y sabes esos Shell Genomes qué codifican? Sí, pero no se los presenté porque iba a ser una tabla pues, sí. muy grande. Sí tenemos anotado todo eso y la predicción de qué hacen y pues en qué ciclos están implicados. Ya una última para, sí, para dar tiempo. ¿Cuántos eventos de duplicación tienes? ¿Tienes eventos de duplicación en tus genes Shell o en tus genes únicos? Eso no sé cómo responderlo porque no lo sé. Probablemente sí, pero de momento no tengo esa información. Pero va a ser considerada para seguir acrecentando el trabajo. No, gracias. Sí, claro. Gracias. Quiero felicitarte, está bien padre tu trabajo. Gracias. Y bueno, desde el punto de vista un poco económico, ¿cuál fue el criterio para hacer la secuenciación del genoma? Es decir, ahorita con lo que acabas de responder queda un poco más claro, pero sí de repente en tu presentación se perdió un poquito cuál era el objetivo real, es decir, estabas buscando básicamente las diferencias a nivel de genoma con las cepas ya conocidas, o sea, un poquito más, ¿qué es lo que estás buscando con toda esta información que generaste? Claro, bueno, el criterio, la verdad, vamos a ser honestos, estamos en un país que no le da mucho dinero a la ciencia. Por eso parte de esto fue hecho en España, de hecho la secuenciación fue en una estancia postdoctoral, que no fue mía porque todavía no soy doctor, pero pues hubo ahí la oportunidad de que en la Universidad de Valencia se secuenciaran. Entonces se seleccionó dentro de la pequeña biblioteca de organismos que se pudieron cultivar hasta ese momento, cuáles eran los más representativos, bueno, mejor dicho, cuáles eran los más abundantes. Porque ha sido complicado, aún después de este trabajo, lo que ha seguido después, es relativamente complicado crecerlos, porque Alomonas es muy dominante en este sistema. Entonces, pues queremos saber qué es lo que está ocurriendo con ese organismo en particular, y si podemos encontrar marcadores moleculares que indiquen la producción de algún metabolito, de algo de interés, por ejemplo, lo que les decía de la producción de PHB, que justamente está por entrar un trabajo así, ya para estimular la producción del por ahí va un poquito, porque entonces si es el pangenoma, pues hacen falta muchas más cepas, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que las curiosidades van por ahí. La otra pregunta que tenía era relacionada con la información genética para el PHB, pero supongo que eso va más adelante y será en otro foro donde lo platiquemos. Muchas gracias. Gracias.
pregunta. Y sí, nos faltan genomas, de hecho, bueno, es una limitante económica, pero ya se hará después. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es respecto a la diversidad, o sea, encontrar alomonas en un lago salado, pues es, digamos que relativamente Fácil. esperado, ¿no? Sí, claro. Entonces, si tienes alguna idea de algún otro tipo de organismos que estén presentes ahí, porque bueno, presentas uno, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque veo que tu estrategia de selección, pues nada más es con medio LB con sal, ¿no? Entonces, sobre todo eso, que además de alomonas, pues hablar un poco más de estos grupos, ¿no? Sí, claro. Algo que intencionalmente no les dije es que esta muestra fue tomada solo de la parte superficial. Antes, en marzo base, antes de coronavirus, fuimos a hacer un muestreo en el cual ya tuvimos estratos. Y esos estratos los hemos estado creciendo en diferentes medios de cultivo. ¿Para qué? Para justamente inclinar, no tener la balanza tan inclinada hacia anomonas, como dice usted. Pero respecto a la pregunta que hacía en la diversidad, sí, o sea, tenemos, por ejemplo, otra bacteria, otro grupo que ha sido interesante y con el cual también seguimos trabajando son con las cianobacterias, principalmente con Cinecococcus. Pero sí, sin duda, hemos tenido otras bacterias que han salido después de este trabajo, como Salinibacter, como Chromalobacter. Tenemos la idea de que puede haber también bacterias reductoras u oxidantes de azufre, sobre todo en el sedimento, porque como les dije es de origen volcánico. Entonces también tenemos por ahí medios de cultivo en los cuales ya estamos tratando de seleccionar bacterias que estén relacionadas a los ciclos biogeoquímicos del azufre. A eso iba yo justamente, ¿no? Dar un poco más de énfasis sobre quiénes están y qué ciclos, qué relaciones ecológicas pudiera estar llevándose a cabo, porque al igual que en tu presentación, en la del doctor de la cueva en Tabasco, pues era muy predominante proteobacterias, ¿no? Entonces son hábitats muy diferentes y tienen esa misma proclividad a favorecer este tipo de microorganismos. La segunda es un comentario nada más o pregunta, ¿a qué te refieres con técnicas antiguas? O sea, para decir una técnica antigua, ¿cuál es tu criterio? La edad que a ti no te tocó, que es del siglo pasado, a ver, explícame. Pues mire, a mí sí me tocó, de hecho, o sea, esto de decirles antiguas es más porque ya están en desuso, están cayendo, bueno, el cultivo jamás va a caer en desuso, porque realmente para poder asignar una nueva especie necesitamos tenerla en las manos, y bueno, no en las manos, pero tenerla y decir, hace esto, su genoma completo es este. La reconstrucción de un metagenoma, aunque podemos sacar de ahí los genomas, nunca va a ser tan fidedigna como extraer el DNA genómico directo de una cepa aislada. Entonces, por ahí es una parte, y lo que me decía, le digo, por eso no llamo a vieja al cultivo, porque pues ha estado con nosotros desde los inicios de la microbiología. No, pero te pones fingerprinting, pues. Sí, el fingerprinting ya está realmente en desuso, pero a mí me tocó hacerlo. Cuando estaba terminando la licenciatura, aunque no soy biólogo, soy QFB, me tocó llegar a hacer esta técnica hace 10 años. Y ahorita ya, al menos el DGGE ya no es tan fácil publicarlo. Entonces, por eso le di ese adjetivo de antiguo. Sí, yo lo digo, no, digo, primero porque me sentí ofendida, ¿no? Discúlpeme. Y la segunda es porque creo que aunque no estoy defendiendo esta técnica, sí hace falta un poco de perspectiva de que al final estás haciendo lo mismo. El DGGE es lo mismo que estás haciendo con el pangenoma o lo que sea. Estás analizando las diferencias en el DNA
con técnicas mucho más costosas, más lo que sea, pero al final lo que estás haciendo es el fundamento de las técnicas es el mismo. Entonces, a veces no nos debemos de perder, sobre todo los que estamos utilizando extremófilos, en utilizar una técnica muy sofisticada, lo hace moderno y mejor que una anterior, ¿no? Sobre todo por eso, porque estás haciendo, la pregunta de investigación que tienes es la misma, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias a nivel molecular entre un organismo y otro, ¿no? Entre una cepa y otra. Definitivamente. Entonces, creo que aquí lo importante no es si es antiguo o moderno, ni qué aparato usas, sino tu pregunta de investigación. Y bueno, obviamente das una muy buena explicación, tus gráficas, tu trabajo es muy bueno, pero al final es una pregunta de investigación que hemos tenido los microbiólogos, y en este caso los extremófilos, desde hace varios años. Muchas gracias. Eso no pasa de moda, créame. Entonces, de eso estamos totalmente conscientes.